¿Qué tal? Soy Andrés Muente, esto es La Palabra en su lugar. Estamos tratando el tema La Palabra en la teología, en un mundo de imágenes, y para eso estamos conversando con Eder Carguancho. Eder, mencionaste a la palabra encarnada, y yo quería preguntarte cuál es la relevancia de la palabra encarnada, estamos hablando de Cristo, ¿no? En un mundo donde ya tenemos todos los implementos tecnológicos que nos supuestamente acortan la brecha hacia la, no sé, felicidad o aquello que perseguimos. Sí, qué interesante pregunta la que planteas, Andrés. Déjame decirte que este desdén, no solamente es hacia la teología, sino, al menos es lo que percibo yo en muchas universidades del medio, es hacia las humanidades en general, ¿no? O hacia aquellos cursos que quizás que normalmente se estudian en estudios generales, ¿no? En algunas universidades, que no tienen una relevancia o implicancia práctica, ¿no? Relativa a la carrera en cuestión. Y es por ello justamente que es un desdén evidentemente equivocado. ¿Por qué? Porque se ha perdido justamente ¿cómo decirlo? En aras de la tecnocracia, lo rápido, lo tecnológico. O sea, ¿quién no quiere acabar, por ejemplo, su carrera en tan poco tiempo? ¿Quién no quiere sacar vamos a decir en términos criollos, ¿no? Su cartón para poder trabajar? Entonces, en aras de lo tecnocrático, lo tecnológico, la teología, la filosofía en general, ha perdido mucha relevancia, ¿no? Y en ese sentido, evidentemente, la palabra, no solamente estamos hablando de la palabra de Dios o la palabra en términos teológicos, ¿no? Sino en general, la palabra, el lenguaje, se ha vuelto evidentemente más también rápido y en ese sentido impreciso. Eh, Ustedes se acordarán del famoso intelectual, ¿no? Marco Aurelio de Negri, que tenía un programa, no recuerdo bien si era en TV Perú, La función de la, la palabra. la función de la palabra, perdón, la función de la palabra, ¿no? Y recuerdo mucho, esto es interesante, de una entrevista que le hace me parece, Marta Hildebrand, cuando justamente hablan de esto, ¿no? La función de la palabra en las universidades, ¿no? Estamos hablando hace unos 10 años, más o menos, 15 años, si no es más. Y Marco Aurelio Negri decía lo siguiente, ¿no? Se ha olvidado mucho la palabra, la literatura en general, justamente en aras de lo rápido y por lo tanto de la productividad, de la técnica, ¿no? Y esto es un problema que, como te dije, no solo aqueja a la teología, sino a las humanidades en general, ¿no? Es por ello que me parece a mí que espacios como estos, donde se trata de recuperar la temática de la palabra en general, pueden ser muy provechosos no solamente para el humanismo, sino para la academia, ¿no? Claro, ahora también podría hacerse una autocrítica, ¿no? De parte, digamos, del mundo académico, del mundo teológico, porque siempre se ha pensado, o algunas personas piensan, que es una actividad, las vinculadas a las palabras, las humanidades, em, a determinado círculo, ¿no? O como que está confinada a determinado segmento de la sociedad. Y ahí me parece que hay aparentemente una paradoja, porque por una parte nos quejamos de la educación, de la mala educación, pero por otra veces demostramos como un desdén por la palabra, por la filosofía. Si hablas de filosofía te van a ver como si eres un snob o algo así, o si hablas de teología también. Pero por otra parte nos estamos quejando de que no hay una buena educación, pero digamos que la palabra es fundacional para la educación. En último término es completamente necesaria y de hecho no hay, a mi parecer, personas más aptas para que otras. Sencillamente es una cuestión de formar y también de democratizar, ¿no? De extender la palabra. Creo que esa debería ser la finalidad de la educación a todos los segmentos. Sí, evidentemente, Andrés, sin palabra no hay comunicación, ¿no? Es decir, la primera comunicación que subyace incluso ya desde las primeras etapas de nuestra vida es la comunicación hablada, ¿no? Es decir, una de las primeras palabras que aprende a decir un niño, una niña, es papá, mamá, mío, ¿no es cierto? Porque de alguna forma ese
encuentro chocante que tiene con la realidad, una realidad que le es ajena, que le es esquiva, quizás, que le es desconocida, misteriosa, porque acaba de salir, obviamente, de ese círculo de confort que puede ser el vientre de la madre. Ese producto, ese choque con la realidad, ese bebé, evidentemente allí nace la comunicación, la palabra, no solamente porque el papá o la mamá le dice, bueno, oye, a ver, comimos, ¿no? Di papá, di mamá, sino porque evidentemente es el choque con la realidad en la que en el cerebro de ese niño empieza a haber una asociación de imágenes, ¿no? Que posteriormente, evidentemente, se anexará con una asociación lógica, ¿no? No solamente esta persona que me cuida, me protege es mi papá y mi mamá, sino que entiendo y comprendo no solo intelectualmente, sino a nivel de afectos, que es mi padre y mi madre, y por lo tanto debo amarlo, debo quererlo, ¿no? Por lo tanto, evidentemente, sin palabra no hay comunicación. Y la comunicación, evidentemente, como habías dicho, es el protagonista fundamental de una democracia liberal, ¿no? Que es a la que aspiramos. En ese sentido, la palabra todas, creo yo que es un reto de profesores, académicos, periodistas, filósofos, recuperar, ¿no? El sitio que le corresponde a la palabra en general. Claro, y democratizarla también, ¿no? En cierto modo, compartirla. Sí. Em, lo que quería preguntarte ahora, Eder, es si tú crees que los ritmos de alguien que tiene una vida espiritual rica, activa, y no me refiero solo a la teología cristiana, aunque esa es tu rama, sino si vemos algo en común entre las personas que practican cierta espiritualidad entre las diferentes religiones, es una capacidad de enfocar la atención diferente, un ritmo un poco más lento, más contemplativo, ¿no? Incluso existe la meditación cristiana, los padres del desierto, existe la meditación budista también, entonces hay una serie de elementos porque también hay los sufíes de la rama musulmana también son muy meditativos y los judíos tienen su rama meditativa. Entonces, en esa línea, ¿tú crees que esa vida contemplativa, eh, de ritmos lentos, de enfocar la atención en las cosas de la naturaleza o en las cosas pequeñas de lo cotidiano, es posible deformar con toda esta presión tecnológica de estar completamente inmerso en línea, compartiendo? Y también te pregunto esto porque hay un libro me parece que es un sacerdote, me parece que se apellida Espadaro, y que se llama Ciberteología. Entonces habla sobre la teología en el espacio, ¿no? Como si se pudiese compartir. Y muchos pastores, sacerdotes, entran a las redes sociales como formas de compartir la palabra, pero son redes saturadas de imágenes. Entonces mi pregunta ahí es si tú crees que podría ser una herramienta para compartir temas teológicos, eh, pero también, si se queda en solo eso, ¿te parecería bien? ¿Te parecería suficiente? Porque finalmente a lo que apunta es a una vida mucho más rica o mucho más profunda que las redes no van a poder darte. Sí, bueno, definitivamente las redes sociales se han convertido, citando a un sacerdote cuyo nombre no recuerdo, en un sexto continente, ¿no? Es decir, en toda una plataforma mundial que nos supera inclusive, donde uno puede mediatizar todo, puede compartir, puede debatir ideas, puede comunicarse, puede ganar seguidores. En fin, las redes sociales son todo un mundo, ¿no? Y definitivamente, como bien has dicho tú, muchos sacerdotes, muchos pastores, muchos teólogos, muchos académicos han querido incursionar en las redes sociales, algunos con éxito, otros con no tanto éxito, y de alguna forma que ha tenido resonancia, incluso yo lo veo, por ejemplo, en el Twitter, ¿no? Uno en el Twitter puede, limitadamente, pero puede, compartir expresiones, opiniones personales, en definitiva, compartir la palabra, ¿no es cierto? La palabra que uno interioriza y que la exterioriza hacia el mundo, en la que te pueden leer 10, 15 personas, 20 personas, 20.000 personas, pueden estar de acuerdo contigo 15.000 y de desacuerdo contigo 5.000, ¿no es cierto? En fin, es una interacción brutal en la cual evidentemente uno debe incursionar, especialmente si queremos recuperar el sitio que se le debe a las humanidades, a la filosofía y a la teología, ¿no? Hoy por hoy es un reto. Evidentemente, ya cuando uno quiere alcanzar niveles
un poco más los llamados influencers, ¿no? Es decir, tener capacidad de arraigue, capacidad de seguidores y por lo tanto capacidad de influir en las opiniones y decisiones de muchísima gente que te tiene como un líder espiritual o un líder mediático, por lo menos. Uno tiene que ser muy responsable con lo que escribe, con lo que dice, ¿no? Porque un influencer ya hoy por hoy está a nivel de un personaje público, podríamos decir, ¿no? En ese sentido, claro, es muy retador hoy por hoy compartir la palabra, la teología en las redes sociales en general, ¿no? Eder, ya se nos ha acabado el tiempo, así que seguramente vamos a tener una discusión posterior. Yo personalmente te tengo que confesar que no tengo Twitter y no voy a tenerlo porque sí siento que más bien en esa plataforma muchas veces la palabra se convierte en eslogan y el eslogan es una suerte de imagen, ¿no? Entonces sí creo que se exacerban algunas posiciones políticas que justamente impiden el diálogo o que hacen pensar que eso es el discurso público y no el intercambio entre personas que están, digamos, hablando entre ellas, ¿no? Pero sí entiendo que puedes usarla como un medio que sea complementario a la conversación tradicional que desde mi punto de vista no se puede, y creo que tú también piensas eso, no se puede dejar de lado para siempre, ¿no? Es importante eh, conversar, dialogar, incluso debatir, que es algo que también nos viene faltando. Gracias, Andrés. Gracias por la oportunidad, gracias por el espacio y pues los mejores deseos y éxitos para este gran proyecto. Muchísimas gracias, Eder. Bueno, esto fue La Palabra en su lugar. Mi nombre es Andrés Muente y hoy estuvimos con Eder Carguancho. Muchísimas gracias.